Como un hombre bendecido para bendecir. ¿Cómo se llama el tema? Bendecido para bendecir. Bendecido para bendecir. Yo siempre, cuando llego a las comunidades, les pregunto a la gente, ¿y cómo están? Y la gente me contesta, bendecido hermano, bendecida hermano. Y hay una hermanita ahí en la comunidad a la que pertenezco, San Fernando, St. Ferdinand's, que siempre cuando le pregunto, hermana, ¿y cómo estás? Me dice bendecida, agradecida y convencida. Y mi pregunta para todos los que contestamos, estoy bendecido, ¿ya está siendo usted de bendición para los demás? ¿Ya está bendiciendo a la familia? ¿Ya está bendiciendo a los compañeros del grupo? ¿Ya está bendiciendo a la gente con la que se encuentra usted diariamente? Si estamos siendo bendecidos por el Señor, es porque Dios quiere que usted sea de bendición para los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y vamos a estudiar un poco sobre un acontecimiento de un gran siervo de Dios, aquel hombre llamado Pablo, en una ocasión llamado Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? A ver, ¿quién era Saulo de Tarso? Perseguidor de los cristianos. ¿Qué les hacía? ¿Qué les hacía a los cristianos? Bueno, él no tanto apedreaba a los cristianos, sino que aprobaba, mandaba que los apedrearan. Pero él, en ningún estudio se ha dicho de que Pablo también agarró las rocas para aventárselas a los cristianos, porque él era también un hombre religioso. Era un hombre religioso, ¿verdad? Pero había tanto dolor, tanta soledad, tanto coraje en su interior, ¿verdad? Como pueda pasar en nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con aquel hombre? El Señor tuvo compasión de él, tuvo misericordia de él, salió a su encuentro y Pablo tuvo su encuentro personal con el Señor. Muchos dicen es que a Pablo el Señor lo tumbó de su ¿qué? Caballo. Y usted sabe que quizá no era ni caballo. Era porque los únicos que tenían el privilegio de tener caballo en aquel entonces era el ejército romano. Entonces quizá Pablo andaba por ahí en una burra o burro o en una mula, ¿verdad? Pero bueno, lo tumbó de su caballo del orgullo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor tenía un plan maravilloso para Pablo como lo tiene para cada uno de nosotros. Todos de aquí tenemos un plan que Dios tiene para nosotros. Nosotros como iglesia, a ver, ¿somos iglesia sí o no? Amén. ¿Somos iglesia sí o no? Y dice el catecismo de la Iglesia Católica que la iglesia existe para una cosa, para evangelizar. ¿Para qué? Para evangelizar. Ahora ya estamos evangelizando, ya estamos hablando de Cristo, ya somos de bendición. Queridos hermanos, vamos a ver qué fue lo que pasó con Pablo. ¿De dónde lo saca el Señor? ¿De dónde lo salva el Señor? ¿Verdad? Para que Pablo fuera de bendición. Allá por el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles, nos narra la palabra de un viaje que Pablo hizo hacia Roma. Él y los otros prisioneros los sacaron de la cárcel, los embarcaron y los llevaron hacia Roma. Y en esa travesía se encontraron con una tormenta tremenda, peor que las tormentas que acaban de pasar aquí en el norte de California. Imagínense en el mar, en la barca, y llega una tormenta con vientos huracanados, con granizo, con las olas bien enfurecidas. Esa barca estaba a punto de ¿qué? De voltearse. Y Pablo estaba también, y sus compañeros estaban a punto de morir. Pero Dios
los salva de morir en el mar, en esa tempestad. Y allá por el capítulo 28, dice Pablo, bueno, ya nos salvamos, pero mira, ya está una isla, para allá vamos a irnos. Entonces se dirigieron a una isla y vea lo que pasó cuando Pablo y sus compañeros llegan a esta isla. Dice, una vez a salvo, o sea, después de que ya se salvaron, dice, una vez a salvo, es Pablo hablando. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Cómo se llamaba la isla? Malta. Malta. Los nativos nos trataron con una cordialidad poco común. Encendieron una gran hoguera y nos cuidaron a todos, ya que llovía y hacía frío. ¿Okay? Pablo había juntado una brazada de ramas secas y al echarlas al fuego, una víbora que escapaba del calor se enredó en la mano de Pablo. Al ver los nativos la víbora colgando de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se haya salvado del mar, la justicia divina no lo dejará vivir. Pero Pablo sacudió la víbora echándola al fuego y no sufrió daño alguno. Pensaban que se iba a hinchar y caer muerto de repente, pero después de esperar largo rato vieron que no pasaba nada. Entonces cambiaron de parecer y decían que era un dios. Los terrenos cercanos pertenecían al hombre principal de la isla, llamado Publio, quien los recibió y los hospedó amigablemente 3 días. Precisamente el padre de Publio estaba en cama con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró, le impuso las manos y lo sanó. A consecuencia de esto, todos los enfermos de la isla acudieron a él y fueron sanados. Luego los colmaron de atenciones y al marchar nos proveyeron de todo lo necesario. Palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Queridos hermanos, vemos que Pablo llega a una isla después de que se salva ¿de qué? De morir en el mar. Llegó a una isla llamada ¿cómo? Malta. ¿Cómo lo recibieron a Pablo y a sus compañeros? ¿Les hicieron el fuchi? ¿Qué se me hace que vamos a volver a leer la palabra de Dios? ¿Ah? ¿Cómo lo recibieron? A ver, hermano. ¿Cómo lo recibieron? Ándele. Lo recibieron. Ahí dice la Biblia. Ahí lo acabamos de leer. Dice que lo recibieron con mucha cordialidad, con mucha amabilidad. Hacía un frío tremendo. ¿Qué hacía? Un frío tremendo. ¿Y qué más? Estaba lloviendo. Entonces los recibieron con mucha cordialidad, les dieron la bienvenida y dice la Biblia que hicieron una... Ay, ¿qué se me hace que vamos a volver a leer la Biblia? ¿Qué hicieron? Una alumbrada, gracias hermana. Hicieron una hoguera. ¿Por qué? Porque hacía mucho frío. Hagan de cuenta que la hermana o el hermano coordinador nos dicen: ¿saben qué, hermanitos? El grupo de oración lo vamos a tener allá afuera. Le hubiéramos dicho: ¿sabes qué, hermano? Tan siquiera haz una fogata aquí, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, llegaron, estaba lloviendo y hacía un frío tremendo, y los nativos de ese lugar lo recibieron con una hoguera. Pablo dijo: híjole, esas brasas se van a terminar. No se quedó con las manos cruzadas. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? A ver, hermano. Ándele, chiquito, ¿para qué se pusieron al frente? A los de enfrente les voy a preguntar mucho. ¿Ok? No se crean. Queridos hermanos, Pablo dijo: voy a ir a buscar más ramas. Dice la Biblia que agarró
una ramada de ramas secas y estaba a punto de echarlas a la lumbre cuando en la mano de Pablo aparece un... víbora. ¿Qué apareció? Ay, hermano, ¿no que no ponías atención? Apareció una víbora. Una víbora. ¿Qué es lo que representa la víbora? ¿Qué es lo que representa la víbora? La víbora representa el mal. ¿Cuántos dicen amén? La víbora representa el pecado. Entonces, hermanos, cuando la gente vea aquellos mismos que le dieron la bienvenida a Pablo, que lo recibieron con tanta cordialidad, que hicieron una fogata con ellos, y cuando le dieron la víbora en la mano, dijeron: este hombre se salvó de morir allá en el mar, pero la justicia divina no lo va a dejar vivir. ¿Por qué? Porque creyeron, dijeron: este hombre es un asesino. ¿Es un qué? Asesino. ¿Por qué la gente pensó que Pablo era un asesino? A ver, ayúdenme. ¿Por qué? Porque le dieron la víbora en la mano. Ahora la pregunta para nosotros: ¿qué es lo que la gente piensa de nosotros? ¿Por qué a usted todavía le cuesta, querida hermana o hermano, convencer a su familia, a su esposo, a sus hijos que vengan con usted a la iglesia? A ver, hermanito, ¿por qué nos cuesta? Porque todavía nos ven con la víbora en la mano. Todavía ellos dicen: ay, mi mamá, mira, es la servidora, y mira cómo trata a mi papá. Mira cómo le habla. Ay, Dios mío. Entonces, queridos hermanos, la gente ahora, yo le pregunto: ¿creen que venimos a la iglesia? ¿Verdad que no? Muchas veces incluso nos dicen: ¿y para qué tanta iglesia? Estuviste todo el día en el retiro de vida en el espíritu y todavía en la noche te vas al otro grupo. ¿Y de qué te sirve si no cambias? ¿De qué te sirve si eres la misma vieja chis? ¿Por qué? Porque aún nos ven con la víbora en la mano. Y vean, querido hermano, no solamente vieron a Pablo con la víbora en la mano, sino que estaban esperando que Pablo se hinchara. Y no solamente ay, eso de iglesia, ¿verdad? Es una emoción, ¿verdad? Al rato usted se va a desanimar, va a dejar de ir. No me diga que ya cambió, porque no hemos visto ese cambio. La gente, querido hermano, tiene razón muchas veces de pensar lo que piensan de nosotros. ¿Tú crees que voy a creer?, le dijo mi papá a mi mamá. Entonces, queridos hermanos, nosotros no podemos ser de bendición cuando todavía tenemos la víbora en la mano. Y hay gente que trata de justificarse, ¿sí o no? ¿Cuántas veces vienen conmigo y me dicen: hermano, ¿y es malo esto? Hermano, ¿y es malo estar viviendo en unión libre si nos amamos?